El tema que es leucemia mieloide, lo que es leucemia aguda, que es un tema general, ¿no? Porque dentro de todas las familias de las enfermedades neoplásicas, ¿ya? Están uno lo que es leucemia, ¿no? Dentro de las leucemias pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿no? Se clasifican entre ellas por el tipo de maduración que tienen las células en la médula ósea, ¿no? Si es que ya encontramos células mucho más maduras, obviamente ya lo catalogamos como leucemia crónica, ¿no? Y si es aguda, cuando hay células inmaduras, ¿no? En esta es lo que es la predisposición de o incremento de más del 20% de blastos, ¿no? Que son células inmaduras en lo que es la maduración, en todo lo que es el ciclo de maduración dentro de la médula ósea, ¿no? O en sangre periférica. Entonces empezamos con lo que es la definición, ¿no? ¿Qué es leucemia? Viene del latín leucamie, que significa lo que es sangre blanca, ¿ya? O del griego leuco, blanca, y amias, lo que es sangre, ¿no? Virchow también en 1846 lo catalogó como Weissblut, como sangre blanca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que engloba? Es un grupo de neoplasias de células hematopoyéticas inmaduras, resultante de una proliferación clonal de blastos aberrantes, ¿no? Con alto índice de replicación que infiltran tanto médula ósea, sangre u otros órganos, ¿no? Entonces, toma lo que es un grupo clonal, ¿no? Ya sea de mieloide, linfoide o en todo caso todos los precursores de la serie roja o en todo caso también de las plaquetas también. Entonces, dentro de un poquito de historia, en 1827 Bellepau lo denominó glóbulos de pus en sangre, ¿ya? En un característicos y frecuentes a un paciente con una leucemia, ¿no? En 1845, John Benen lo denominó leucocitemia por presencia de pus en sangre y lo encontró en una autopsia de una mujer de 28 años, ¿no? Con hepatoesplenomegalia, adenomatías, fiebre, sangrado, palidez. ¿Ya? Y en 1845 también Rudolf Virchow como identificó lo que son los síntomas tanto de fatiga crónica, dolor abdominal, esplenomegalia, fiebre, en una mujer de 50 años. Y el primer tratamiento de la leucemia fue con la quinina en 1900. Y ya en la Segunda Guerra Mundial en 1846, Jaime Sewin usa el gas de mostaza como para disminuir lo que es la carga tumoral en la leucemia, ¿no? Y en 1847 ya se inician con lo que es las primeras quimioterapias, ¿no? Con citorreducción como lo es la vincristina. ¿Ya? Dentro de la epidemiología tenemos grandes grupos, ¿no? Donde hay mayor predisposición y también complicaciones o que no tienen eh, una buena evolución en este tipo de leucemias, ¿no? Generalmente el alto riesgo es en pacientes pediátricos cuando se presenta en menores de 1 año y en mayores de 10 años, ¿no? Y también en adultos, en mayor de 35 años, también es un alto riesgo, donde es muy frecuente que el paciente se complique, que tenga o que no tengamos una buena respuesta a nuestro tratamiento, ¿no? Y los dos picos de presentación es de 2 a 5 años y en mayores de 50 a 60 años también. Dentro de la edad adulta, la mayor frecuencia es la leucemia mieloide aguda, ¿no? Y es una de las leucemias que es mucho más agresiva y que no responde al tratamiento. Ya. Y en edad pediátrica mayormente es este tipo linfoide, ¿no? En edad pediátrica, ese tipo de leucemia tiene mejor pronóstico, mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Dentro de lo que es la incidencia, se dice que en nivel mundial 5 casos por 100.000 habitantes, según la OMS en 2020. La tasa de mortalidad es aproximadamente 60% en pacientes sin tratamiento
y la incidencia de los en Lima metropolitana es de 6.7 casos por cada 20.000 habitantes, en el INEM en 2019. Entonces tenemos que ver más o menos como las melopoiesis, ¿no? Todo parte de lo que es la médula ósea, ¿no? Donde se encuentran lo que son los precursores, ¿no? Las que son las células madre y después todo lo que son las stem cells, ¿no? Que son las células que posteriormente van a madurar y van a dar a las diferentes tipos de células que se encuentran en la sangre, ¿no? Como lo son los macrófagos, los granulocitos, los eosinófilos, ¿no? Lo que son las células rojas, las plaquetas. Igual también las células T y las células B, ¿no? Y dentro de las células B, la última escalón de evolución son las células plasmáticas, ¿no? Pero todo parte de lo que es la médula ósea, ¿no? Donde tenemos tanto la parte de la médula ósea amarilla, la médula ósea roja y donde están nuestros precursores, ¿no? Y como les expliqué, ¿no? En leucemias las clasificamos por leucemias crónicas y agudas, no como el tiempo como en otras enfermedades crónicas, por maduración en la que se encuentra la célula cuando se diagnostica, ¿no? Y puede ser mieloides o linfoides. Dentro de la fisiopatología actualmente ya la alteración es a nivel genético, ¿no? Todos nacemos con un panel genético y posteriormente, de acuerdo a las exposiciones, tanto radiaciones, alimentación, ¿no? O algún tipo de tóxicos, ¿no? Hacen que se altere este tipo de mapa genético, ¿no? Y pueden presentar lo que son las translocaciones, las delecciones o las neoploidías, ¿no? Que hacen un cambio genético y producen genes de fusión y que posteriormente se van a identificar y van a ser característicos del tipo de leucemia que podamos tener, pues, ¿no? Dentro de ellas la más conocida, que es lo que es la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia, ¿no? Que se da en las leucemias y que nos da el factor, lo que es el estadiaje, el riesgo de la enfermedad y si nosotros vamos a poder adicionar a nuestra quimioterapia uno u otro tipo de tratamiento para inhibir lo que es la alteración de la tirosinquinasa en este caso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una alteración de la célula, tanto en la diferenciación, tanto en la apoptosis y tanto en la evolución de esta enfermedad, ¿no? Después también tenemos otro tipo de alteración genética que es el AML1, que también es frecuente y de acuerdo al tipo de translocación, ¿no? También vamos a ver si es que tiene un riesgo favorable o desfavorable también. Y que es igual, altera todo lo que es la secuencia de transcripción y posteriormente altera lo mismo, lo que es apoptosis, la proliferación y la diferenciación de estas células. Dentro de la etiología, el 90% se dice que es idiopático, hasta ahorita no sabemos, solamente hay estudios por ahí que nos dicen si es que puede ser un factor de riesgo lo que son las radiaciones, lo que son los fertilizantes, ¿no? Y lo que son prácticamente eso, ¿no? Entonces, todavía no se encuentra la causa, ¿no? Que pueda predisponer a lo que son las leucemias, ¿no? Solamente hay teorías que nos dicen que predispone a ese tipo de alteraciones, ¿no? Después los síndromes genéticos, ¿no? Dentro de ellos el más frecuente es el síndrome de Down, que son pacientes que tienen mucho más predisposición para poder tener lo que es una leucemia, ¿no? Las radiaciones, las sustancias carcinogénicas, el benceno, el formaldehído, ¿no? Se dice que también, y es bastante estudiado también, pacientes que tienen como ocupación todo lo que son los que están en tratamiento estético, ¿no? Que están expuestos a lo que es el formol. Entonces, también es predisponente puede desarrollar lo que es esta enfermedad, ¿no? Trastornos medulares, quimioterapias anterior también, o que hayan
tenido un cáncer anterior también. Eh, ya dentro de las leucemias agudas podemos clasificar qué tipo de células las T o las otras leucemias que son las leucemias de células plasmáticas, las natural killer que son muy agresivas, la tricoleucemia, ¿no? Y las de fenotipo mixto, ¿no? O linaje ambiguo, ¿no? Que tienen tanto un porcentaje de células inmaduras de origen linfoide como de origen mieloide, ¿no? Y el tratamiento es mucho más exhaustivo, complejo, ¿no? Más que nada. Y tenemos varios tipos de clasificación. Dentro de ellas las morfológicas o la FAB, ¿no? Que es la americana británica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la morfología podemos clasificarlas, ¿no? Dentro de las mieloides tenemos desde la M0 hasta la M7, ¿no? Donde de acuerdo a la característica de las células podemos ir clasificándolas, pues, ¿no? Donde tenemos la leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, ¿ya? Leucemia mieloide sin maduración, también la M2 con maduración, ¿ya? La M3, que es la leucemia promielocítica aguda, que es una leucemia y es una emergencia, ¿no? Porque son pacientes que vienen con sangre, ¿no? Y que tienen un trastorno de coagulación que si no se trata a tiempo, el paciente fallece por sangrados, ¿no? La M4, que es una leucemia mielomonocítica aguda, ¿no? La M5, que es una leucemia aguda, monoblástica y monocítica. La megaca, que es lo que son la de origen linfoide, la L1, la L2 y la L3, ¿no? La L1 es la linfoblástica típica, donde los linfocitemios es mayor frecuente en niños. La L2, que ya es atípica, donde su núcleo es un poquito más disforme, el citoplasma es un poquito más amplio, generalmente es en adultos. Y la L3, donde ya es el linfoma de Burkitt, ¿no? Donde tiene vacuolas en su citoplasma, que son estas, no en el citoplasma como bolitas blanquecinas, que son vacuolas, pues, ¿no? En su citoplasma, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de clasificación, podemos aumentar lo que es pues, ¿no? En el 2016, donde ya parten, ya la clasificación ya no es morfológica, sino es por, eh, por el tipo de translocación que ¿no? Y ahí comienza a darse el giro netamente del tema genético, ¿no? Y hoy por hoy es básico tener mucho más específico y poder dar un tratamiento dirigido, ¿no? Porque si no, los pacientes con esto, vamos a ver si es que los pacientes nos va a responder, no nos va a responder, si es que vamos a comenzar a ser más agresivos o podemos iniciar con un tratamiento, con un esquema, ¿no? Eh, eh, Doctora, disculpe. leucemias mieloides. ¿Aló?
Sí, Dina. Doctora, se la Aló. escucha entrecortado. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Se la escucha entrecortado, doctora. Ya. Ujú. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la diapositiva 10 estaba bien, doctora. De ahí empezó a cortarse ya bueno, su micrófono. Ya. Ahorita se me escuchan bien, ¿sí? Sí, doctora. Sí. Ya. Ya, entonces continúo. Entonces, eh, continuamos con el cuadro clínico. Generalmente es un paciente que viene con todos los síntomas de una anemia, ¿no? Palidez, fatiga, ¿no? Cansancio, ¿no? A veces incluso anemias severas con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, desde ahí ya nos da una alerta, ¿no? Que hay una insuficiencia medular y estemos hacen pancito, o sea, quiere decir que las tres líneas están alteradas, tanto la hemoglobina, los leucocitos y las plaquetas. Entonces, por las plaquetas generan todo lo que es la gingivorragia, petequias, las epístasis, ¿no? Hemorragias digestivas, ¿no? Equimosis en el cuerpo, ¿no? Y las hemorragias que más nos preocupan son las hemorragias del sistema nervioso central y las digestivas, pues, ¿no? En niños y en personas jóvenes, ¿no? En adultos, adolescentes, incluso adultos jóvenes, es bastante común lo que es el dolor óseo, ¿no? Te dicen tal cual dolores articulares, dolor me duele el hueso, entonces también si es que tiene un paciente con pancitopenia y dolor óseo, entonces puede ser que sea un paciente con una leucemia, ¿no? Y los síntomas constitucionales que nosotros le llamamos los síntomas D, ¿no? Aproximadamente cuánto, más de 5, 3 kilos y en cuánto tiempo, ¿no? En un mes, en 2 meses, entonces ya nos llama la atención. Sudoración nocturna, fiebres que son episódicas, ¿no? Un día tengo fiebre, no tomé nada, y al siguiente día no tengo fiebre, así, ¿no? Son fiebres que ni siquiera, y son fiebres que no son muy altas, ¿no? Lo característico en estas es que pueden llegar a 38, 38.5, por ahí algunas veces 40, pero 39, pero es muy raro que pasen. Realmente son fiebres muy bajas, ¿ya? Ya que está alterado lo que son todo lo que es la médula y que hay células inmaduras que están ocupando ese espacio y no hay defensas, entonces es bastante frecuente que estas pacientes se infecten, ¿no? Entonces, y tenga un descenso de lo que son las defensas dentro de ellas lo que son los neutrófilos, pues, ¿no? ¿No? Y se elevación de los que son los linfocitos o otro tipo de mayormente son defensas no están bien a, a poder proteger al paciente, ¿no? De estas infecciones, pues, ¿no? También dolor de cabeza, mareos, tinnitus, dificultad respiratoria, ¿no? Y síntomas infiltrativos del sistema nervioso, ¿no? Por ahí las diplopías, ceguera, parálisis facial, ¿no? Las afectaciones motoras, paraplegias, ¿no? Que generalmente es más frecuente en las leucemias linfoblásticas que las mieloides, ¿no? Lesiones cutáneas, que son la leucemia cutis, ¿no? Son lesiones muy características que son nodulares, unas placas medias violáceas, ¿no? En piel, ¿no? Y eso nos ayuda a identificar que la enfermedad está avanzando, ¿no? No es un buen pronóstico en estos pacientes, ¿no? La, hiper, la hipertrofia gingival, ¿no? Que es mayormente aguda, por eso en pacientes, las pacientes que tienen que ver, tienen que evaluar todo, desde la hipertrofia gingival,
es que hay incluso hasta quimosis y pequeñas en paladar, todo lo que es el tema, la palidez, ¿no? Y toca ver lo que es el supraclaviculares, axilares, inguinales, de las adenopatías. Entonces, y también y palpar lo que es el abdomen, ¿no? Para ver cómo está, ¿no? Entonces, y las lesiones cutáneas, pues, ¿no? ¿No? Si es que el paciente puede identificar las petequias, la quimosis, ¿no? Que acá las vamos a ver. La palidez, ¿no? Pacientes, la palidez, ver lo que es las conjuntivas, cómo están, ¿no? Las equimosis, las petequias en paladar, las petequias, estos puntitos rojos que son en piel. Estas son las leucemias cutis. Esta es prácticamente característico, ¿no? Que son galia, en niños también, ¿no? También hay lo que es la eritroleucemia, que son diplopías, ¿no? Lo que es la caída del párpado para descartar. Y dentro del laboratorio, es lo que le voy a pedir, mínimo un hemograma. Doctora, nuevamente se volvió a cortar el audio. Y ahora me escuchan. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha, pero hay momentos donde el audio se entrecorta. A ver, un ratito. Ok. Entonces, dentro del laboratorio, ya pedimos nuestro hemograma, nuestra lámina periférica, nos ayudaría también el DHL para ver el tema de replicación celular, si es que está incrementado. Bueno, para descartar algún tipo de infección o inflamación, ¿no? El PCR, la procalcitonina y la ferritina, ¿no? En estos momentos, ferritina por el tema del hierro, todo eso, ¿no? Sino mayormente porque actúa como reactante de fase aguda y entonces ahí es donde puede elevarse, ¿no? Después de las transaminasas, la fosfatasa alcalina, el perfil renal, la urea-creatinina y dentro de ellos no, valorar lo que son nuestros criterios de lisis, ¿no? Lo que son el fósforo, el calcio, el magnesio y nuestro perfil de coagulación. Entonces, dentro de la biometría hepática en el hemograma, podemos encontrar lo que son las leucocitosis, ¿no? Elevación más de 10.000 leucocitos o leucopenia no era 4.000. Dentro de la fórmula leucocitaria, verificar lo que es, si es que hay leucocitosis, las neutropenias, ¿no? Tenemos que saber los grados de neutropenia, leve de 1.000 a 1.500, moderada de 500 a 1.000,
severa de 500 a 100 y menor de 100 ya profunda, ¿no? Las anemias en sus diferentes grados y si hay trombocitopenia. Como en este hemograma, ¿no? Donde identificamos que hay una leucocitosis con una anemia y también una plaquetopenia, ¿ya? Donde hay predisposición de entre todos de, generalmente hay una neutropenia, donde los segmentados están disminuidos, pues, ¿no? Dentro de la lámina periférica, las diferentes células, ¿no? Los neutrófilos, los linfocitos, que esa es su característica, ¿no? Son los monocitos, ya tienen vacuolas en su interior, en forma amorfa, ¿no? Con su núcleo extenso, pues, ¿no? Y sus eosinófilos que ya tienen granulaciones en su interior y con su núcleo, incluso binucleados, ¿no? Y lo que son los monocitos, ¿no? Que tienen muchas más vacuolas, pero ya vacuolas violáceas, pues, ¿no? Dentro de la lámina periférica, lo que nosotros, como les dije, es buscar la presencia de blastos, ¿no? Mayor de 20% es nuestro diagnóstico de una leucemia, ¿sí? Donde podemos identificar dentro de la LA, por ejemplo, eso es, como les mencioné, lo que son las leucemias de Burkitt, leucemia linfoma de Burkitt, donde hay vacuolas en el citoplasma, la leucemia mieloide aguda, que generalmente en este tipo de leucemias es bastante característico la presencia de bastones de Auer, que son estos bastoncitos, ¿no? Que es uno de los de la característica de estos de origen mieloide. Y linfoide, ¿no? Y las leucemias promielocíticas agudas, donde hay promielocitos, ¿no? Que es un tipo de estadio de maduración dentro de lo que son los neutrófilos, pero que predisponen estos, pues, ¿no? Que es así, que es un citoplasma escaso, ¿no? Y un núcleo amplio, ¿no? A comparación de las células, por ejemplo, los linfocitos que son chiquitos, estos son células gigantes, pues, ¿no? Y que tienen incluso hasta vacuolas en su interior. Una, dos. Acá también tenemos una, dos vacuolas en su interior. Acá también una grande. Y acá otra chiquita. Entonces, eso tenemos que evaluar, ¿no? Y buscar en estos pacientes. También, bueno, acá, como les mencioné, ¿no? Los bastones de agua, que es característico de las LMA, ¿no? Las plaquetas, estas son normales, ¿no? Que son estas las plaquetitas. Estas chiquitas son las plaquetas, ¿no? Y acá ya vemos que está disminuido, pues, ¿no? Después otro tipo de leucemia mieloide que son las T, que son muy agresivas, ¿no? Donde el núcleo es atribolado, tal cual, y tiene esa forma atribolada, ¿no? Y es característico en este tipo de leucemias, ¿no? Los linfocitos atípicos, ¿no? Porque generalmente los linfocitos son así, chiquitos, redondos, el núcleo bien circular, bien definido, pero en esto ya cambian la conformación de este linfocito, ¿no? O en todo caso ya son linfoblastos, o sea, son linfocitos grandes, ¿no? Muy grandes a comparado de este, por ejemplo. Y que cambia la conformación, ¿no? Toda la estructura de mi célula que debería ser así. Y verificamos primero, nuestro primer paso es la lámina periférica. No sale nada de nuestra lámina periférica, entonces nos vamos a la médula ósea, que es nuestra, entonces le decimos la fábrica de la sangre, ¿no? Porque ahí tenemos todos los precursores. Entonces, el procedimiento es un procedimiento simple, lo hacemos en consultorio, el paciente, salvo en niños, donde sí es necesario sedarlos porque no me van a colaborar con el procedimiento, pero en adultos se realiza en consultorio, ¿no? Lo podemos hacer dentro de los huesos grandes. En niños, por ejemplo, incluso lo hacemos en tibia. Pero en adultos, ¿no? Lo hacemos, podemos hacer en esternón, ¿no? Donde en el manubrio esternal, donde de la horquilla, aproximadamente entre
unos 2 a 3 centímetros ingresamos, donde es más protuberante la horquilla, ¿no? Y entonces ahí ingresamos y sacamos una muestra de aproximadamente 2 cc y eso lo extendemos en una lámina periférica y lo observamos. Ya como es una aguja hueca, entonces por acá sí ingresan la sangre medular, pues, ¿no? Y es el gol estándar para el diagnóstico de, de la leucemia. Ahora, hay pacientes y hay momentos en que la enfermedad está lleno de blastos, no hay espacio para que salga lo que es la muestra, incluso hay a los que nosotros intentamos sacar la muestra, pero no sale vacío. Entonces a eso lo catalogamos como aspirado seco, ¿no? Porque está llena la célula que no hay espacio de que pueda salir la sangre, ¿no? Y se genera un empaquetamiento celular, ¿no? Entonces ahí incluso tenemos que ingresar con una biopsia, ¿no? Que es un procedimiento en el cual sacamos un taco de hueso, un pedazo de hueso, ¿no? Que mide aproximadamente de 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros aproximadamente tienen que medir para que sea una buena muestra. Y eso sí lo analiza el anatomopatólogo, ¿no? Igual hacemos en cresta ilíaca, ¿ya? Donde ahí ingresamos y podemos obtener la muestra, ¿no? Es una aguja hueso, ¿no? Y esto incluso, a veces incluso no he podido sacar, entonces lo extendemos y verificar las células, pues, ¿no? De flujo lo que me evalúa es el fenotipo, o sea, quiere decir el fenotipo celular, ¿no? Entonces, para poder, de acuerdo a los clústeres de diferenciación que son cada célula tiene como diferentes moléculas en su membrana, la cual nos va a designar de acuerdo a la presencia o sea, durante la evolución de cada célula va ganando y va perdiendo estas, y nos va dando de acuerdo a qué es lo que gana, qué tipo de célula es. O es un mielocito, o es un promielocito, o es un neutrófilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mieloide, ¿no? Entonces, ahí nos va a definir qué tipo de célula es, ¿no? Y básicamente es así, ¿no? Nos va a decir el linaje celular, si es linfoide, si es mieloide, si es mixto, ¿no? Y el estadio de maduración, ¿no? Entonces, esto básicamente es el citocromo, donde por de los fluorocromos, o quiere decir lo que son la luz, se cruzan ambas luces donde cada célula va pasando una detrás de otra, y de acuerdo a su tamaño, tipo de célula es, ¿no? Y este es un informe de citometría de flujo, cómo es el tipo de fenotipo, ¿no? Entonces acá están, por ejemplo, el TDT, el CD34, CD117, ¿no? Que son los precursores, ¿no? De célula eritroide, CD71. Entonces todo esto se interpreta qué tipo de células y en qué tipo de maduración se encuentra, ¿no? Y se que hallar eventos, o sea, quiere decir cuántas células han pasado. Entonces, quiere decir que acá han pasado 343.644 eventos totales o células. Mientras más células pasen o más eventos tengamos, es mucha mejor la muestra y es mucho más fidedigno el informe de la citometría, ¿no? Donde acá informan que es una población linfoide B madura, ¿no? De fenotipo aberrante en aproximadamente el 91%. O sea, el 91% son blastos de origen linfoide B, ¿no? Entonces, esto nos ayuda bastante, tipo de característica, ¿no? No es muy diferente a la clasificación o al aspirado donde uno ve y puede sospechar una u otra, pero en este informe porcentaje nos ayuda bastante y es el diagnóstico y es el gol estándar hoy por hoy
lo que es la citometría. Y nos ayuda también posteriormente a los controles, porque después de cada quimioterapia tenemos que se le hace la citometría para ver en cuánto está el porcentaje, si este porcentaje ha disminuido, está igual o está más, ¿no? Entonces tenemos que, y está dentro de nuestros esquemas de tratamiento los días en el cual se le va a realizar lo que es la citometría de flujo. El panel molecular y la citogenética, ¿no? Dentro del panel molecular, ¿qué es lo que identificamos? Es mediante lo que es el PCR, identificamos los genes de fusión, ¿no? El BCR-ABL, ¿no? Dentro de los más característicos, ¿no? ¿Ya? El BCR-ABL, ya que es la translocación 922, el PMR alfa, ¿no? Que es, por ejemplo, es característico en la M3 o la leucemia promeros. Y los demás tipos de genes de fusión que nos ayudan bastante. Después la citogenética. Acá donde vamos a ver es el tema de las translocaciones. Tanto las aneuploidías, ciploidías, hiperdiploidías, las translocaciones, las delecciones, ¿no? Donde vamos a ver los cariotipos, ¿no? Es bastante característico si tenemos ya más de 3 alteraciones de cariotipo, que es un cariotipo complejo y un mal pronóstico para mi paciente. ¿Ya? Entonces, acá vamos a identificar lo que son las translocaciones, ¿no? Como la 922, que es la del cromosoma Filadelfia, que es la que les expliqué, que es para lo que es la leucemia mieloide crónico dentro de las linfoblásticas agudas, un mal pronóstico también. Y también dentro de nuestros esquemas de quimioterapia está hacer lo que es nuestros descartes de infiltración del sistema nervioso mediante lo que es nuestra punción lumbar, ¿no? Incluso hacemos profilaxis del sistema nervioso central mediante este procedimiento, donde ingresamos medicamentos directamente a lo que es el sistema para poder proteger, evitar que pueda haber infiltración del sistema nervioso central de las neuronas. Básico que solicitamos es la ecografía, pues, ¿no? Para evaluar lo que es las nuestro plan también está lo que son el ecocardiograma para poder valorar lo que es el FEBI, para ver cómo está nuestro corazón, ¿no? Ya que vamos a administrar quimioterápicos que son cardiotóxicos, ¿no? Que producen toxicidad, incluso pueden disminuir lo que es la fracción de eyección, ¿no? Entonces, y van a ir disminuyendo con la quimioterapia, incluso llegan a ser menos de 50, menos de 40, y ahí es donde ya debemos, incluso ya no podemos dar quimioterapia, porque ese corazón va a sufrir nuestro tratamiento, pues, ¿no? Y bueno, ya que baja densa, hay infiltración fúngica. Estos pacientes tienen que estar en una aislación invertida, ¿no? Quiere decir que ellos tienen que estar en un cuarto, ¿no? Con toda la protección y retirarse estas. Incluso hasta lavado de manos, antes, en todos los momentos, antes de evaluar,
antes de ingresar al cuarto, antes de evaluarlo, después de evaluarlo, y que todos los implementos que se va a utilizar con el paciente sean solamente para el paciente, estetoscopio, tensiómetro, termómetro, todo lo que se va a utilizar solamente con ese paciente, no se puede compartir con otros pacientes. Manejo al DIBU siempre la hidratación intensiva, ¿no? Porque nos va a ayudar en algo la sobrecarga de células inmaduras en la sangre, ¿no? Entonces, hidratarla, ¿no? Y renal, ¿no? Con lopurinol. ¿Por qué? Porque estos pacientes el síntoma de lisis tumoral, y ahí nos va. Citoreducción, ¿no? Con citoreductores, como dentro de ellos la hidroxicarbamida, pues, ¿no? Aislamiento invertido, monitorización de funciones vitales, diuresis, monitoreo de laboratorio. Estos pacientes mínimo, bueno, como máximo cada 2 días se realizan exámenes, si no es en algunos pacientes, incluso cada 12 horas o diario. Las medidas de higiene, por el tema de las plaquetopenias, evitar la administración de la medicación vía intramuscular y valorar los procedimientos invasivos, pues, ¿no? Desfocalizar los pacientes que van a iniciar quimioterapia, no tiene que tener ningún foco infeccioso, ¿no? Ya que con la quimioterapia enfermas también matamos células buenas, entonces bajan las defensas. Es esperado que a la semana de mi tratamiento de quimioterapia los pacientes bajen todas sus defensas, ¿no? Incluso los neutrófilos pueden llegar a 0, ¿ya? Por eso es importante lo que es el aislamiento, para evitar, no para protegernos nosotros, sino para evitar de que nosotros podamos contagiarlo de cualquier tipo de enfermedad de ellos, ¿no? Solicitar todo lo que son los perfiles virales, ¿no? Tenemos que estar seguros que no tienen ningún tipo de foco de infección, ya, ¿no? Para ver no hay una otitis o una gingivitis o algún proceso infeccioso, pues, ¿no? Transfusión, manejo de transfusión mediante lo que es en las pancitopenas que tienen estos pacientes, pues, ¿no? Si es una anemia, manejo de soporte transfusional en pacientes que tienen, bueno, lo ideal es menor a 8, pues, ¿no? Transfusión, tratar de mantenerlo mayor a 8, ¿no? Con la transfusión. Y también lo que son las plaquetopenas o las trombocitopenas, ¿no? ¿No? Los pacientes tienen que estar con unas plaquetas mayor a, incluso mayor a 50.000, ¿no? Mediante lo que son las transfusiones. Y dentro de las transfusiones, plaquetas es en una bolsa. Ese es el paquete de féresis, ¿no? Después son los paquetes que por ahí han visto en hospitalización, los paquetes de pool, donde son las bolsas chiquitas de aproximadamente unos 100 a 150, las bolsitas. Entonces, esas no las recomendamos. ¿Por qué? Porque son de varios pacientes, ¿no? Una bolsa de aféresis equivale a 5 bolsas de pool, o esas bolsas chiquitas, ¿no? Entonces, y cada bolsa chiquita es de cada paciente diferente, o sea, de 5 pacientes. Entonces genera mucha más inmunidad, ¿no? Cuando se administra el tratamiento. Y lo que son el manejo de hemoderivados, ¿no? Como lo que es el plasma fresco o congelado, para poder manejar lo que son los trastornos de coagulación, ¿no? Para manejar lo que es el TPTA, el TP, y el cribo precipitado para manejar las hipofibrinogenemias, ¿no? Cuando son menor a 200, incluso menor a 100, cuando en pacientes con una leucemia promielocítica aguda llegan incluso a menor a 150, ¿no? Y esto es más o menos el tiempo de infusión, la viabilidad, ¿no? Sabemos que el paquete globular me dura, ¿por qué? Porque los glóbulos rojos viven 120 días, entonces el paquete me va a durar
4 meses, ¿no? Refrigerado te dura, paquete te dura 4 meses. En cambio, las plaquetitas te viven aproximadamente entre 5 a 7 días. Entonces, la viabilidad de esos paquetes es al quinto día, ¿no? Entonces, pacientes tú donas al primer día, están bien las plaquetas, ¿no? Después ya van a ir muriendo poco a poco. Para el quinto o 7 día, ya esas plaquetas no te van a subir el valor. Entonces, no me va a solucionar el tema de las plaquetopenias, ¿no? Igual con el pool. Y el plasma fresco y el crío precipitado congelado sí te dura un año. Dentro de las emergencias hematológicas hay tres que siempre hay que tener cuidado, hay que identificarlas en emergencia y saberlas tratar, porque el paciente fallece posteriormente si es que no identificamos, ¿ya? Entonces hay pacientes que vienen con leucocitos más de 100.000 y es una emergencia oncológica, ¿ya? Porque genera más riesgo de mortalidad, se genera mayormente en pacientes en las LMA, o sea, las leucemias mieloides agudas que las linfoblásticas, ¿no? Donde generalmente dentro del fenotipo, mayormente se genera en la M4, la M5 y la M3, que es la más frecuente, pues, ¿no? ¿Ya? Generalmente la fisiopatología es porque hay mayor blastos y genera lo que es la viscosidad, ¿no? Mayor viscosidad sanguínea y daño en el órgano, ¿no? Y liberan citoquinas que actúan todo lo que son las moléculas de adhesión de la superficie endotelial y producen lo que son las leucostasis, ¿no? Donde hay complicaciones hemorrágicas, ¿no? Incluso lo que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Donde hay tinnitus, hay confusión, somnolencia, ¿ya? Hemorragia retinal, ¿no? Hematemesis, dolor en el abdomen, ¿ya? Infarto o isquemia miocárdica, disnea, dificultad respiratoria, trombosis, ¿ya? O isquemia. Donde el manejo terapéutico acá es la hidratación, ¿no? Entonces tenemos que hidratar al paciente y dar la protección renal con el allopurinol, ¿no? Si es que si es que hay una hiperleucocitosis, entonces necesito reducirlo con hidroxiuria, ¿no? O usar ¿no? O a dosis equivalente a lo que es la DEXA, pues, ¿no? En el plasma congelado precipitado, ¿ya? Acá básicamente es la administración de fluidos, hiperhidratación, ¿no? Y iniciar lo que es la quimioterapia, pues no es la leucoaféresis, o sea, que decía eh, ingresar con una máquina para poder sacar lo que son los leucocitos, ¿no? Que eso también es este tipo de procedimientos. De ellas también, si es que hubiera, verificar lo que son el calcio, la creatinina, el fósforo, el potasio y el ácido úrico, ¿no? Entonces, verificar si es que hay hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, ¿no? Elevación de la creatinina o las hipocalcias, pues, ¿no? Que son los criterios de crisis tumoral. Donde el manejo en estos pacientes es también hiperhidratación, ¿no? Y la protección renal con el allopurinol para manejar lo que es ácido úrico. Después otro tipo de tratamiento es la pasburicasa, que es un medicamento que no se encuentra en el Perú, ¿ya? Entonces, mayormente lo manejamos con la hiperhidratación y manejo de todo lo que es la hipercalcemia, la hipercalemia, entonces manejar eso. Otra
los pacientes fallecen por sangrados y y el tratamiento sigue, ¿no? Porque hay varios esquemas de tratamiento de incluso unos cuatro ciclos en estos 15 días, ¿no? Posteriormente, de todas las leucemias, es una leucemia que posteriormente sí se recupera, incluso hace o presenta lo que es respuesta al tratamiento. El paciente puede seguir el tratamiento de lata, que son tabletas, ¿no? Entonces, es un paciente, es un tipo de leucemia que es muy episódica, ¿no? Que tiene muchas complicaciones al inicio, pero todas es que administramos nuestro tratamiento, es un paciente que va a salir de 2 meses, la consolidación de 8 meses y el mantenimiento de 5 años. Que les decía, ¿no? Puede identificar el gen para poder agregar a nuestra quimioterapia, por ejemplo, los ITK, que son los inhibidores de tirosinquinasa, que hay varias escalas de tratamiento. Generalmente iniciamos con imatinib y posteriormente, de acuerdo a la respuesta, podemos ir avanzando, ¿no? Dasatinib, eh, dasatinib, bosatinib, o sea, hay varios tipos de inhibidores ITK, incluso de última generación, que se están utilizando, ¿no? Bueno, entonces los protocolos de quimioterapia es de acuerdo a la edad, ¿no? Pacientes de UM, ¿no? Que es un esquema de tratamiento de 15 a 75 años, como son pacientes jóvenes, igual seguimos utilizando lo que es el BF, que es un esquema terapéutico de pacientes jóvenes, ¿no? De niños, ¿ya? Y ya cuando son pacientes de 76 a 60 años, ya es el PTMA, pues, ¿no? Que es otro tipo de esquema de tratamiento. Y acá son más o menos, como, ¿no? Valoramos el riesgo de acuerdo al conteo de leucocitos, de blastos y la edad, ¿no? Si es que es un riesgo estándar, intermedio o alto, ¿ya? De por sí acá riesgo alto, ya la presencia de estas 3 locaciones, 411, 922, ya lo da un riesgo alto, ¿no? Y estos son los esquemas de quimioterapia, pues, ¿no? Iniciamos con una inducción 1A, donde hacemos el diagnóstico, hacemos un control al día 15, al día 33, y después ya nos vamos con la inducción 1B. Dentro de las inducciones 1B, ¿no? Posteriormente no responde al tratamiento, podemos ir a los esquemas H, ¿no? H1, H2, H3. En el H3, si es que hay respuesta al tratamiento, entonces acá tenemos que evaluar y hacer todos los estudios a los hermanos o padres, porque es un paciente que posteriormente tiene que ir a trasplante, ¿no? Y continuamos con toda nuestra inducción. Igual PATEMA, verificamos lo que es la presencia, la presencia de cromosoma Filadelfia, administramos nuestra inducción 1A. Acá ya, si es que hay o no respuesta, podemos dar incluso reinducciones, ¿ya? Y después ya el mantenimiento. Inducción, estos son los esquemas, los medicamentos, cómo administramos, ¿no? Acá estamos con son medicamentos que son
similares, ¿no? Porque en ambos utilizamos vincristina, daunorubicina, el corticoide que es la prednisona y la elaspar, ¿no? Y todo lo que son nuestros sintomáticos, ¿no? El ondansetron porque me da muchas náuseas, el allopurinol para protección renal y el ácido úrico, en estos esquemas antes manejamos lo que es la ranitidina, ¿no? Pero actualmente ya lo manejamos con el omeprazol y los colutones que son nuestros profilácticos y las profilaxis con las sintatecales. Igual con usted también con nuestra profilaxis, solamente que acá le damos la profilaxis el día 15 y acá el día 33, acá le dan el día 14, ¿no? Y los esquemas en el día 1 es el día en que se dan, pues ya se da el día 8, el día 15, el día 22 y así vamos avanzando. La 1B, este es un esquema, ¿no? Que es con ciclofamida y aranócido, ¿no? Y la mercaptopurina, ¿no? O en todo caso lo aumentas con vincristina, pues, ¿no? Y el PT más si no tiene inducción 1B. Y posteriormente ya vamos a lo que es el mantenimiento con los bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Acá con el bloque 3, como le mencioné, posteriormente tenemos que hacer estudios porque es un paciente que si sigue haciendo respuesta o va bien, es un paciente que va a ir posteriormente al trasplante, pues, ¿no? Y la LMA cuando no son, estas son en las linfoblásticas agudas, ¿sí? Y las LMA que son esquemas un poquito más complejos, ya que dentro de las leucemias, la LMA es una enfermedad que avanza, que tiene poca respuesta al tratamiento, ¿no? Y acá el esquema es el 7 más 3, o sea, 7 días de daunorubicina, ¿ya? Y 3 días, algunos le administran con gentamicina, incluso otros con el... Nosotros acá damos con lo que es las parejinas, ¿no? Entonces ahí es donde... y evaluamos, ¿no? Si es que hay respuesta o no. Hay reinducciones con quimioterapia intensa, como FLAG-IDA o FLAG-DAO, ¿no? También. ¿No? Y el trasplante, ¿no? Para nosotros hacer lo que es el trasplante, el paciente tiene que estar con respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, se hace estudios de histocompatibilidad con hermanos, ¿no? Donde en varones, ¿no? Donde hay dos tipos de trasplante, el halogénico, que es de un hermano o madre, o el autólogo, que es tú mismo, pues, ¿no? ¿Ya? Tiene intención curativa y mantenimiento de la enfermedad y hay riesgos. Y obviamente este tipo de trasplante también produce riesgos, ¿no? Dentro de ellas hay muchas complicaciones, ¿no? Que reacción de cuerpo contra huésped, entonces es otro mundo donde hay, no solamente es que se infunda, sino te infunden y otro paciente, ¿no? De otro, que trate de ser lo más parecido, por eso con hermanos, porque tienen tanta los genes de la mamá como del papá, entonces ahí es donde es mucho menos frecuente que pueda generar algún tipo de reacción, ¿no? Como por ejemplo son los halogénicos que son de padres, ¿no? Donde como solamente tienen solamente un gen que es de la mamá o del papá, entonces también genera mucho más predisposición de complicaciones, ¿no? Y en otros lados, como lo hacen en Argentina, en Brasil, lo que son los depósitos de donantes de médula ósea, ¿no? Donde mediante el mapa genético se busca, ¿no? Entonces, también eso es otra opción, ¿no? No hay acá en el Perú, pero algunos pacientes incluso pueden, que no tienen hermanos o que no tienen compatibilidad completa, entonces es otra opción para que muchos de ellos van a otros países a realizarse ese tipo de trasplantes. Ya, y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctora.